Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos a su canal de YouTube. Les saluda su hermano y amigo Miguel Ángel Brand Rivera, Iglesia Cristo Roca de Salvación, por una iglesia como la del principio. Aleluya. Bienvenidos, hermanos, a este estudio nuevamente, que hoy va a ser bastante breve. Pero es importante, hermano, que yo le explique a usted una cosa. Yo le invito a que, si usted está viendo este video por primera vez y no tiene muy buena idea de lo que estoy hablando, que usted se meta a mi canal. Mi canal se llama Predica Miguel Ángel Brand. Y usted puede identificar el canal abajo de cada video que he subido. Para que comprenda lo que le voy a decir ahorita, tendría que mirar el tema anterior. El tema anterior fue la embriaguez de Noé. A veces vamos a aclarar algo fácilmente. A veces cuando yo estoy por grabar este estudio para ustedes, yo no estoy planeando ni siquiera qué les voy a decir. Y a veces, por tocar un tema que no tenía yo pensado, que va relacionado, pero que yo no tenía pensado exponer, a veces uno dice cosas por las carreras o porque no ha enfocándose en ese tema. Uno puede decir cosas que no realmente sean bíblicas o ciertas. Entonces, esta es la razón que yo hago un resumen no que estén mal los estudios, sino un resumen cada vez que empiezo un nuevo, para poder aclarar cualquier duda, cualquier malentendido que haya habido en el anterior. Entonces, venimos estudiando el libro de Génesis desde su capítulo 1 y 2, la creación. El capítulo 3, la desobediencia de Satanás, la serpiente antigua, porque sigue en desobediencia. Dios le dijo: polvo comerás por el resto de tus días, y está comiendo animalitos de la creación de Dios. No es de extrañar que la serpiente, siendo maldita por Dios y siendo el animal que el diablo utilizó para engañar a Eva, siga siendo desobediente y padre de desobediencia y padre de mentira. Toda desobediencia a la palabra de Dios tiene un hacedor, un guiador, y es Satanás. Usted procure ser obediente a los estatutos que Dios ha puesto, porque en la obediencia hay bendición, en la desobediencia no hay bendición. Y fuimos avanzando. Capítulo 4 de Génesis, hablamos de Caín, Abel, los hijos que vinieron, Set, los hijos que nacieron a a Caín, y hablamos de... Perdón, no es Enoc, es Caín. Y hablamos de dónde se originó, de dónde vino la mujer de Caín. Capítulo 4, Caín y Abel. El tema se tituló ¿De dónde vino la mujer de Caín? En el capítulo 5 habla de las generaciones. En el capítulo 6 entramos a hablar de que los hijos de Dios, que son los ángeles, mirando que las hijas de Dios eran hermosas, se metieron con ellas y les engendraron hijos. Pero aquí en el capítulo 6 se nos escapó un punto doctrinal muy interesante que lo pasamos de carrera, y está en el verso 3, capítulo 6 de Génesis, capítulo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios, ¿qué hizo ahí? Cambió los días del hombre sobre la tierra. No se los cambió para Noé, no se los cambió para los descendientes de Noé, sino está hablando Dios de que todos los que nacieran después de esta generación iban a vivir menos. En nuestra generación, mucha gente le cuesta llegar a los 100 años por la forma en que vivimos. Dice otro texto de la palabra de Dios, a 70 llegan, si muchos, los que son robustos, y deberíamos de llegar a los 120 años. Algunos apenas llegan a 70, 60, 80, según sea la voluntad de Dios y las condiciones de vida que le demos, y lo que le pongamos a este cuerpo y lo que le metamos a este cuerpo. Pero lo importante es ver que Dios cambió la edad. Dios cambió la edad del hombre en ese capítulo de Génesis. No dice en dónde entraría, en qué generación o con qué personas entraría en vigor las edades, pero ya después vemos que Abraham no vivió tanto tampoco como los que eran del más antiguo pacto. Eso es importante notar.
Y entonces ahora vamos a saber que después empezamos a hablar que Dios le dolió en su corazón al hombre y se inició el diluvio. Y en el proceso del diluvio, ayer en el estudio que yo subí, yo nunca le he dicho a usted que no voy a decir algo equivocadamente. Y como dicen, errar es de humanos y componerlo es de sabios. El tema no era ese, yo me enfoqué un poquito a que si los peces habían muerto o no, y yo se lo dejé. Primero le empecé diciendo que no, pero se lo puse en duda por si alguien podía comprobar. Pero bíblicamente, ya leyendo nuevamente despacio, bíblicamente, primero vamos a notar una cosa. Dice que Dios, dice capítulo, ahí mismo en el capítulo 6 de Génesis, verso 5, y vio Jehová la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y que en todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. Entonces, aclarando, no murieron los animales que habitaban el agua. Sí murieron las aves, sí murieron los animales que habitaban la tierra. Dios se enojó y el enojo vino sobre la tierra. Por eso fue que la eliminó con agua, no sobre los seres que habitaban el agua. Si hubieran muerto, entonces Dios también le hubiera dicho que metiera 2 pececillos, 2 peces martillo, 2 tiburones, imagínense, el arca hubiera tenido que tener acuarios y el arca no tuvo acuarios. Entonces, aclarando, los animales que vivían en el agua no murieron. La dieta era vegetariana y con una tierra inundada, no cabe duda que el alimento les sobraba. Después Jehová cambió la dieta, pero ya aclarando eso, hermanos, porque tampoco uno a veces por las carreras dice cosas que no es correcto, y qué bueno que nos equivocamos a veces, pero cuando no es el tema, es cuando uno no lo tiene muy bien planificado decirlo, y dice, ayer pues usted lo vio, y yo voy a ser humilde y decirle que ayer primero le dije que no murieron, después le dije que si se podía comprobar que les faltó alimento, pero también le dije, entonces deberían haber acuarios en el arca. Yo sin acordarme bien, y ya vine a revisar que nunca se pusieron acuarios en el arca. Y después avanzamos en el tema, y ya estamos con los resúmenes, ya estamos terminando, ya estamos aclarando eventos importantísimos que tenemos que saber cómo fue el diluvio, por qué sucedió, en dónde fue que Dios cambió la dieta. Después vimos la embriaguez de Noé. La embriaguez de Noé y lo que su hijo le hizo, el pecado que su hijo le hizo fue mirarlo desnudo. No fue más otra cosa como está inventando el diablo. El diablo dice que lo abusaron sexualmente, es mentira, y viene del padre de toda mentira, que es el diablo, y aún tiene predicadores que respaldan esa teoría. El artículo que pone dice, y supo lo que le hizo. Solamente por ese artículo, la gente ya inventaron que lo que le hizo fue una cosa bien grave, como abusarlo sexualmente. Allá afuera estaban sus 2 hermanos. A la lógica bíblica podemos saber que no podía haber sucedido. Ahí cerca, yo me imagino, hermano, que él salió rápido a avisarles, pero con el error, el pecado que cometió de haberlo visto desnudo. ¿Cómo iba a ser posible que tuviera tiempo de violarlo estando cerca de la tienda a sus otros 2 hermanos? Es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, y a todos los que enseñan esa mentira. Una cosa, entonces ya de ahí dijimos que hay un misterio, que por qué Noé maldijo al nieto y no al hijo, no al que lo había visto, sino que al que no lo había visto, a la segunda generación. ¿De dónde lo sacó? Es un misterio. ¿De dónde Noé tuvo que hacer eso? Pero más adelante miramos que Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta en la 3ª y 4ª generación. No sabemos de dónde, no sabemos qué
qué intención, qué discernimiento. No podemos decir que era mandamiento porque todavía no había mandamiento. Es posible que Noé y dijera, no puedo maldecir a mi sangre directa en mi primera generación. Entonces se fue a la segunda. Es un misterio que no nos afecta ni nos afecta nuestra salvación, pero esa es una gran pregunta que dejé el día ayer. Y ahora vamos a entrar al tema de hoy. Entonces, ya saliendo de Noé y sabiendo que no fue lo que el hombre está queriendo decir de que el hijo le hizo algo malo, el hijo solo lo miró desnudo y ese fue su gran pecado. Entonces, ya sabemos ahora que aún, ya que le hablé de este mandamiento, esto es lo que le digo yo, que yo no tengo aquí ensayado, ni pensado, ni escrito en un papel. Yo tengo solo la palabra, lo que yo le voy a decir, mis lineamientos. Por eso es que es un poquito más difícil. Ahora ya le toqué otro tema. Tampoco en estos días de nuestra gracia hay hermanos que están con un pie en la ley y con otro pie en la gracia. Ese texto, cuando dice que, ya que se lo mencioné, que Jehová visitó la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ese texto ya no nos aplica. Ese texto ya no nos aplica en la gracia, porque en la gracia dice la bendita palabra de Dios, y no se dirá más que el hijo lleve el pecado del padre o que el padre lleve el pecado del hijo. Aleluya. Es que Jesucristo nos trajo un camino mejor. Jesucristo en la cruz del Calvario limpió al marranito. Usted puede comer marranito. Limpió sus pecados. Quitó todas maldiciones. Jesucristo en la cruz del Calvario nos hizo libres. Aleluya. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted no ha conocido a la verdad, venga a Jesucristo. Venga a Jesucristo porque Él le quiere libertar, romper esas cadenas, esas ataduras de vicios, de cosas que le están afectando a usted y a su familia. Cristo nos hace libres. Él tiene poder para cambiar al más vil pecador. Aleluya. El tema de hoy es bastante sencillo. El tema de hoy es Dios cambió los idiomas. El tema de hoy es Dios cambió los idiomas. Dios cambió los idiomas. Dios inició los idiomas, le podríamos decir también. Y hoy, como estamos avanzando en orden en el estudio del libro de Génesis, vamos a tomar el capítulo 11. Ya vamos por el capítulo 11. Dice la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aleluya. Una misma lengua y unas mismas palabras. O sea, todos hablaban un idioma y todos se entendían. Dígase hebreo, dígase arameo, dígase el idioma que usted se puede imaginar. Aunque quizá no tenía nombre en ese momento, pero Dios, todos se entendían bien. Ahora, cuando Noé salió del arca, se le dio la misma orden que se le dio a Adán. Multiplíquense y llenen la tierra. Los bendijo. Dios bendijo a Adán y Eva y le dijo multiplíquense. O sea, los casó y no era pecado tener relaciones íntimas. Ahí no pecó Eva ni Adán por tener relaciones íntimas, no pecó María ni José por tener relaciones íntimas, no pecaría ningún sacerdote que le dieran permiso de tener su esposa. Eso no es pecado cuando se hace dentro de la voluntad de Dios, conforme a los planes y la voluntad de Dios. Honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancha, sin mancilla, dice. Porque dos serán una carne, no tres. Tres no pueden ser una carne. Cuando una persona mete a otra persona dentro de la relación, está cometiendo adulterio, está cometiendo fornicación y ese matrimonio queda anulado en el cielo si es que ya se había presentado ante la luz del evangelio, ante la luz de la palabra de Dios, ese evangelio a Jesucristo, a Dios, ese matrimonio. Cuando son tres, no pueden ser una sola carne. En la voluntad de Dios, dos serán una sola carne. Ese es otro tema. Entonces, cuando empezaron, ya sabemos que Dios había dicho lo mismo a Adán y a Eva. Y aquí, cuando Noé salió del arca, lo bendijo y le dijo, llenen la tierra, multiplíquense y llenen la tierra. Pero aquí está la próxima
desobediencia. Por naturaleza somos desobedientes a Dios, pero no es una naturaleza divina, es una naturaleza pecaminosa del diablo. Es decir, que el diablo es el padre el que de desobediencia y de mentira, que nos guía a toda desobediencia. Es muy agradable obedecer a Dios, pero cuesta y es un poquito difícil, pero nada hay imposible para Dios. Tenga esto en cuenta, que aquí está la desobediencia. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se establecieron allí. Y se establecieron allí. Ahí está la desobediencia. Porque Dios le dijo a Noé y a sus descendientes: llenen la tierra. No, a ellos, a los muy desobedientes, les gustó la llanura. Les gustaron esos pastos, les gustaron esa planicie, me imagino yo que era muy bonito. Y en esa llanura se establecieron ahí. Y entonces platicaron unos con otros y hacen un trato, hacen un pacto. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Entonces empezaron a cocer el ladrillo con fuego para que les sirviera de material. Y dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Entonces ya no estaban construyendo con piedras, sino empezaron a usar ladrillo. Mire qué inteligencia, pero no la usaron para obedecer a Dios. La inteligencia la estaban usando para desobedecer a Dios. Así hay mucha gente ahorita usando sus talentos para el mundo, sus cantos para el mundo, sus talentos para el mundo. Aún predicadores están predicando a favor del pecado, en contra de Cristo, en contra de la senda antigua, en contra de la sana doctrina. Son muy inteligentes porque Dios nos ha dado inteligencia a todos, pero no la usan para agradar a Dios, no la usan para obedecer a Dios. Así anda mucha gente en estos tiempos. No, ya no se está predicando la sana doctrina, ya se está predicando evangelio modernista, evangelio que está cambiando todo hacia la corriente que trae el mundo, y se sale del camino angosto, se sale de la senda antigua, que Jesús dijo: ancho es el camino que va a la perdición y muchos van por él. No crea usted que porque una mujer que se puso de pastora tiene 10,000 personas, no crea que eso es un sinónimo de que Dios la está respaldando. Todos los sectarismos, todas las falsas religiones tienen miles, algunas millones de miembros, y no porque sean un montón no quiere decir que Dios la esté respaldando. Al contrario, Jesús dijo: angosto es el camino que lleva a la vida eterna y muy pocos son los que la encuentran. Entonces esta gente inteligentemente les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hicieron asfalto, y ahora lo que los albañiles usan como mezcla, pues ellos lo hicieron con asfalto. Y mire cuál era la intención. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo. ¿Qué querían, hermanos? Llegar hasta el cielo. Llegar hasta el cielo para no perderse. Así como el diablo engañó a Eva y le dijo: si comen de este fruto seréis como dioses. El pecado de Eva se ve sencillo, fue tremendo, fue muy grande, fue engañado por Satanás. Quiso ser como Dios, porque Satanás también quiso igualarse a Dios y le puso a Eva el mismo sentir de quererse igualar a Dios. Y Eva, en lugar de llamar a su líder, que era Adán, para que viniera a intervenir en la conversación o cualquier asunto, Eva se comunicó directamente con el diablo y tomó del fruto y después le dio a su marido. Por eso es que la palabra de Dios le dijo después: tu deseo será para tu marido, tu deseo será para tu marido. Ella quiso liderar el Edén, pero ahora el marido es el líder de la iglesia, el hombre es el líder de la casa, el hombre es el líder de la iglesia. Y así ya sabemos y hemos aprendido que Dios, Jesús, los apóstoles Pablo, Juan, Mateo, Lucas, todos ellos nunca hubieran nombrado a una mujer como pastora. Es más, no les permitían ni que predicaran a los hombres en una congregación, o en una congregación, fuera en una casa como empezaron o fuera donde fuera. Ese es un tremendo tema para otra ocasión, pero
Entonces, aquí está la desobediencia del hombre. Y dijeron, vamos, edifiquemos perdón, ya le leí donde dice que llegar al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ay, Padre amado, Padre Santo, mire lo que estaban diciendo. Por si fuéramos esparcidos. ¿Y qué les había dicho Dios? Espárzanse, llenen la tierra. No, ellos querían juntarse, todo en contra de la voluntad de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Jehová para ver la ciudad que edificaban los hijos de los hombres. Aleluya. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Cuando el hombre se decide hacer algo en contra de la voluntad de Dios, a desobedecer a Dios, es muy difícil que quiera regresar para atrás. Es muy difícil que quiera arrepentirse y ya no hacerlo. Ya habían empezado aquí a torre. Mucha gente ya está empezando su torre en estos días, torre de desobediencia. Desobedecen esto, desobedecen lo otro, desobedecen lo otro, desobedecen lo otro. Y entonces ya están haciendo su torre de desobediencia. Dios puede ayudarle, hermano, con su desobediencia. Amigo y amiga, Dios le puede ayudar con su desobediencia. Pero cuando usted no quiere dejar a Dios que le ayude y sigue usted desobediencia tras desobediencia tras desobediencia, usted va construyendo su torre de Babel. Usted va construyendo su torre de Babel. Y ya cuando usted llega a un punto donde se vuelve la rebelión, porque después la desobediencia quiere dar como fruto la rebelión. Por eso es que miramos en estos tiempos que mucha gente se revela a lo que escrito está. Se revela a lo que escrito está. Se revela a lo que escrito está mucha gente. Porque ya no son desobedientes, ya son rebeldes. Pero cuando usted entra a un punto de rebeldía, entonces Dios, entonces ahí sí ya no, como que ya lo deja aquí, que usted sea rebelde. Si usted quiere ser rebelde, es usted el que es rebelde. El desobediente todavía tiene una esperanza de poder ser transformado por Dios, pero el que está rebelde se rebela contra todo. Por eso dice que el diablo se va a levantar contra todo lo que se llame Dios. El ministerio de la iniquidad ya ha empezado, pero hasta el momento hay algo que lo detiene, y es el Espíritu Santo que está en el pueblo de Dios. Cuando eso a su vez sea arrebatado, se levantará el hombre inicuo y se opondrá a todo lo que se llama Dios, el hijo de perdición, el hombre inicuo. Entonces, qué tremendo la rebeldía. La rebeldía es de verdad solo un milagro que usted, la misericordia de Dios es lo único que puede cambiar a uno que esté rebelde, a uno que esté en rebeldía. La rebeldía empieza con poca desobediencia. Desobedece aquí, desobedece allá. Ese texto no es para mí, eso era para los corintios, eso era para los efesios, eso era para Timoteo, eso era para Silas, eso era para Pablo, y empiezan con un montón de desobediencias y van haciendo su torre de Babel. Cuidado, hermana desobediente, cuidado, hermano desobediente, porque si usted edifica su torre de Babel y va a llegar a un punto donde tanta desobediencia, tanta torre, tanto ladrillo que tiene y tanto asfalto, va a llegar a un punto donde usted se va a volver en un no desobediente, se va a volver en un rebelde contra la palabra de Dios. Seguimos. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Aleluya. Ahora pues descendamos. Acá y otra vez habla el Señor en plural. No cabe duda que allá estaba el verbo, la palabra, el verbo de Dios, el Hijo de Dios que aún no estaba en carne. Allá estaba el Espíritu Santo que al principio se movía sobre la faz de las aguas, y Dios le dice descendamos, y
empezaron a tirarles lenguas, empezaron a tirarles idiomas que ya no se entendían, y así tuvieron que irse cada uno por su lado, dice. Y por eso ahí está el origen de los idiomas, el origen de los dialectos, el origen de todos los idiomas que no nos entendemos con otro. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí esparció a los hombres sobre la tierra. Aleluya, ese es nuestro tema de hoy. De ahí vinieron los idiomas, de ahí vinieron las lenguas, los dialectos, los orígenes. Por eso es que ahora muchos no nos entendemos. Por eso es que ahora hay Biblias bilingües, Biblias que están en español y en inglés, Biblias que están en chino, Biblias que están en japonés, Biblias que están en idioma alemán, Biblias que están en hebreo, en griego, en arameo. Y así, hermanos, damos gracias a Dios por este tema de hoy. De ahí viene el origen de los idiomas. Ahora, aparte son las lenguas espirituales, aparte es el don de lenguas que el Espíritu Santo trae, donde hay lenguas que son entendibles. Hay lenguas que un hermano o una hermana está hablando cuando el Espíritu Santo viene y lo sorprende a uno. Eso no es cuando uno las quiere hablar, no. Esas lenguas son diferentes, esas lenguas son espirituales, esas lenguas vienen de Dios. Esos no son idiomas, aunque algunos son entendibles, pero otras, dice la palabra que hay lenguas espirituales, angelicales. Y dice la palabra en otra parte que el que habla en lenguas habla a Dios habla misterios, pero con Dios, porque los hombres no le entienden. Así que el don de lenguas es otra cosa aparte de los idiomas. El don de lenguas es una cosa que le llena mucho al cristiano, y el diablo lo sabe. Así como nos quiere quitar el Espíritu Santo, así nos quiere quitar el don de lenguas, porque es una bendición bien grande. Los cristianos, por lo menos una vez en su vida, deben recibir el bautismo, la evidencia de la llenura del sello del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Ese es otro tema, pero tiene que ver con los idiomas. Solo se lo quiero aclarar. Voy a preparar un estudio, pero no confundamos los idiomas con las lenguas. No confundamos los idiomas con las lenguas del cielo, con las lenguas de Dios, aunque algunas sean entendibles. Un hermano puede estar hablando lenguas, una hermana, y viene y puede ser que está hablando en arameo, puede ser que está hablando en hebreo, puede ser que esté hablando diferentes, y a veces puede estar que esté hablando en un idioma del cielo, en un idioma angelical, en una lengua angelical. Mejor no le llamemos idiomas. Entonces el don de lenguas es tan hermoso que el diablo lo quiere quitar. El diablo, hay iglesias que dicen que no es para nuestros días, al igual que el Espíritu Santo, que con el Espíritu Santo. Hay iglesias que dicen que son del diablo, hay iglesias que dicen que no deben ser para nuestros días. Hay iglesias que dicen que son los idiomas. Qué falto de sabiduría. Tiene que venir del enemigo esa venda que les pone, porque los idiomas es una cosa que hoy miramos cómo se originaron, y las lenguas es otra cosa. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas es otro. El don de interpretación de lenguas, dicen estas iglesias mentirosas y dañinas, que dice que si yo voy a predicar ahorita, que yo le estuviera predicando a usted en español, y aquí tengo a la par a otro que le está traduciendo a los hermanos que hablan inglés. Para ellos dicen que ese es el don de lenguas. Ese no es un don de lenguas, esa es una preparación humana, que el traductor se prepara en aprender un idioma para poder profesionalmente traducirle a un hebreo que esté predicando, a un hispano que esté predicando, a cualquier idioma, a un japonés que venga a predicar y él le traduce al español. Ese es un talento humano que él ha estudiado y que se ha preparado. Eso no viene directamente del cielo. Santo, ¿cómo es tan engañoso que es el enemigo? Eso no viene de Dios.
Ay, si así fuera Dios un poquito, hiciera acepción de personas, porque algunos los va a dejar que sepan 7 idiomas y que traduzcan a los predicadores. Ese no es el don de lenguas, esa es una preparación humana, que el hombre aprende otros idiomas para traducirle profesionalmente a otros predicadores. El don de lenguas viene de lo alto, aleluya. El don de lenguas viene de sorpresa, el don de lenguas viene de lo alto. Santo sea su nombre, gloria sea al Cristo de la gloria. Pero el enemigo es tan astuto y sabe que todo cristiano necesita sus lenguas por lo menos una vez en la vida, y si son más mejor, y por eso las quiere anular, por eso las quiere quitar, así como quiere quitar la unción del Espíritu Santo, la creencia en el Espíritu Santo, así quiere quitar el don de lenguas de las iglesias. Pero sí, el don de sanidad sí lo quieren todos, el don de sanidad sí les gusta a todos, porque no queremos estar enfermos. El Espíritu Santo trae 9 dones, el Espíritu Santo no trae solo el don de sanidad, Él trae el don de sanidad. A toda iglesia le gusta, pero los demás dones que son más profundos, más espirituales, más complicados, no les gusta ni mencionarlos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, el hacer milagros y otros por ahí otros 3 más que hay por ahí. El don de profecía, ese es otro que trae el Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Santo. Algo que acusan, muchas veces se acusa a los hermanitos que hablan lenguas. Termino, ya voy terminando. Muchas veces se acusa a los hermanos que hablan lenguas o a las hermanas que dicen que repiten casi siempre la misma cosa. El Señor reprenda al diablo, que repiten siempre, casi siempre las mismas lenguas. Y no, es que siempre se le oye igual. Y si yo siempre, la hermana siempre dice lo mismo. ¿Y cuál es su problema suyo, hermano, que critica las lenguas? ¿Cuál es su problema suyo? Le voy a explicar qué pasa. Es que el enemigo engaña a los que critican las lenguas, hasta los ciega mucho más, y hasta con eso. Le voy a explicar qué es lo que pasa cuando una persona está diciendo, vamos a suponer que yo ahorita estoy diciendo, alabado sea el nombre de Jesús, y lo digo en español, y vengo al culto mañana y vuelvo a decir, alabado sea el nombre de Jesús. Y lo vuelvo a decir el otro sábado, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué no me acusan los que acusan el don de lenguas? ¿Por qué no me acusan que estoy repitiendo lo mismo? Santo. Porque el diablo les ha metido que una persona cuando habla lenguas y cuando habla las mismas lenguas, cada vez que habla, dicen que son lenguas aprendidas. Dice que son lenguas aprendidas. Y si fueran aprendidas o no aprendidas, lo importante es que en esa lengua le está hablando misterios a Dios. O puede venir una interpretación. O si la lengua suena igual cada vez o suena diferente, gloria a Dios. Pero si suena igual, ¿por qué no usted es un poquito más espiritual? Y en lugar de criticar, se pone a pensar que el hermano en lengua extraña está diciendo, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué usted no se pone a pensar? El domingo el hermano habló en lenguas y dijo las mismas palabras, usted no las entendió, pero él está diciendo, alabado sea el nombre de Jesús. Y llega el lunes al culto y él dice las mismas lenguas, alabado sea el nombre. ¿Y qué hay eso con usted? ¿Y cuál es el problema? Sí es cierto que dice las señales que seguirán a estos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, aleluya. Eso sí, no les gusta, ¿verdad? Sanar, todos quieren tener la unción, la autoridad de sanar, y muchos hasta le dicen, ya estás sano, y ni siquiera ellos lo están creyendo, solo son engañadores. Pero tampoco la señal a otra no les gusta llevarla. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Aleluya. No, la señal de la sanidad todos la quieren.
pero las lenguas se les hace como de locura. Pues gracias a Dios, porque somos salvos por la locura, la predicación del evangelio. Las lenguas se les hace como que va a espantar a la gente de la iglesia. Le tengo malas noticias: más gente va a venir cuando vean que hay unción, cuando vean que hay algo diferente a lo que el mundo les ofrece. Algunos dicen que por qué en la iglesia se hacen cosas que son extrañas. No han leído el capítulo 2 del libro de los Hechos, que cuando vino el Espíritu Santo por primera vez a la tierra, primero llenó la casita donde estaban, primero llenó la casa donde estaban, después llenó esta casa, después llenó a cada persona que estaba ahí, repartiéndole lenguas como de fuego, que empezaron a hablar todos. Y no solo dice que estaban sentados, pero cuando eso llegó, hermano, amigo, hermanos, hermanas, para que la gente dijera que estaban borrachas, ellos no estaban así sentaditos, mire, ellos no estaban así sentaditos hablando sus lenguas. Ellos estaban gozosos, ellos brincaban, ellos danzaban, ellos hacían cosas que les parecía a la gente que estaban borrachos. Aleluya. Gócese en la iglesia, alabe a Dios con libertad, gócese en la iglesia, dele todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo al Señor en la iglesia, porque de ahí usted va a salir bendecido, porque es ahí donde Jehová envía bendición, salvación y vida eterna. Gloria sea al Cristo de la gloria. Que Dios le bendiga y le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima.